Retomamos con el programa del primer día de las 16ª Jornadas IDERA Córdoba 2022. Gracias a todos por estar presentes en esta edición. A continuación, vamos a dar lugar a la primer videoconferencia del evento. Es un honor para nosotros convocar a Michael Gould, de la empresa Esri y de la Universidad Jaume I de España. Michael es Education Manager en Esri Inc. desde 2009, desde donde trabaja con 80 oficinas mundiales y a través de ellas con 10.000 universidades en todo el mundo. Presta apoyo a proyectos globales de desarrollo de capacidades en colaboración con otros socios y la comunidad en general. En la Universidad Jaume I de España es profesor de SIG e IDE y cofundador del Master in Geospatial Technologies, con reconocimiento del programa europeo Erasmus. Tiene experiencia como experto en la IDE española y en INSPIRE, la IDE europea. Participa en el grupo de expertos más allá de las IDE de EuroG, la Organización Marco Europea para la Información Geográfica. Michael Gould nos hablará sobre nuevas visiones para las IDE. Les recordamos que aquellas personas que deseen realizar preguntas pueden enviar sus consultas a jornadasidera2022@gmail.com y nosotros se las haremos llegar al disertante para que puedan responderlas posteriormente. Adelante, Michael. Muchas gracias. ¿Me oyen bien, no? Sí. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias a los organizadores y es un placer participar y dar mi voz a esta conversación hablando de IDEs. En pocos minutos me gustaría hablar sobre algunos pocos temas de la IDE, del pasado, del presente y un poco del futuro. Empezando con un poco de contexto. Ya se sabe, creo que ustedes todos saben que las IDEs están en marcha desde los años 90. Con la IDE nacional de Estados Unidos y otros países, y luego pues la iniciativa global, la iniciativa europea, hay IDEs regionales en muchos países y regiones del mundo. Entonces, tenemos más de 20 años de experiencia, pues casi 30 trabajando con esa tecnología. Y es interesante recordarnos que esta tecnología no venía de la nada, venía siguiendo digamos, la gran ola de las bibliotecas digitales. Las bibliotecas querían poner al alcance de todo el mundo los recursos catalogados y accesibles vía la web. Entonces, lo que hicimos fue seguir esa ola y hablar de nuestros recursos, que no eran libros ni CDs, eran pues datos geográficos, imágenes satélite, etc. En los últimos años, pues Esri, y debo decir que esta presentación no es oficial de Esri ni de la universidad, es de título personal, pues de mis experiencias, pero la empresa Esri lleva muchos años trabajando en América Latina en proyectos como Geosur y proyectos con IPGH y ahora con MRGeo, etc. Y pongo aquí una publicación de un compañero, ahora compañero mío, Eric Van Praag, que quizás algunos de ustedes conocen, ya trabaja en estos proyectos IDE en Esri desde hace algunos años. Hubo en estos últimos años un sinfín de proyectos piloto, demostraciones y iniciativas IDE, y una observación que podemos lanzar un poco a casi todas estas iniciativas es que hubo poca interacción con los no expertos, con el resto del mundo, digamos, ¿no? Bastante uso entre organizaciones tipo geográficas, bastante interacción entre el mundo de los investigadores y los proveedores de datos. Sin embargo, la mayoría de las IDEs no han llegado al alcance a la mayoría de la gente. Y que una cosa que es interesante mirar con un ojo crítico es el hecho de que después de 20 años de desarrollo de IDEs de varios tipos, no hemos evolucionado realmente de gran medida en cuanto a la tecnología. Es curioso que siempre estamos hablando de la tecnología, que es demasiado rápido, que no podemos alcanzar los cambios tecnológicos.
Sin embargo, volvemos a nuestros trabajos y estamos trabajando con catálogos y con metadatos y con cosas bastante similares a los que tuvimos en los años 90 y al principio del siglo. Entonces, pensamos algunos que pues necesitamos una evolución periódica, entonces estamos siempre pensando en cuáles serían las novedades en el mundo de la IDE. También volviendo un poco al inicio de las IDEs, la IDE debe ser, en mi opinión, en la opinión de mucha gente, la IDE no debe ser simplemente un almacén por si acaso. Debe ser un almacén que provisiona datos, geodatos, para usos y fines particulares, específicos, para resolver problemas reales. Entonces, si volvemos en el tiempo para ver el primer experimento del VMS, del OpenGIS Consortium, del OGC, no han creado estas tecnologías y estas especificaciones sin ningún tipo de razón especial. Siempre tuvieron unos casos de uso muy específicos, muy enfocados. En el caso de VMS, el experimento fue en caso de un huracán, ahí en el Golfo de México, cómo podían conseguir en primer lugar, luego superponer capas geográficas encima de este mismo entorno para luego saber pues dónde iba a pues, llegar esta tormenta, el huracán, quién sería la gente afectada y qué rutas de evacuación podemos utilizar para evacuar la gente adecuadamente. Siempre con ese tipo de caso de uso en mente. O sea, no ha sido una tecnología para cualquier fin, sino para ciertos fines específicos. Igual el caso con Inspire. Inspire en Europa era y es una idea para, en teoría, cualquier tema medioambiental, pero siempre tenían casos de uso alrededor de inundaciones. Hay una inundación en cierta región de nuestro territorio, Europa, por ejemplo, pues si hay una inundación de Rin, pues no se queda en ningún país, pues no respecta los límites administrativos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un evento, cuando hay un desastre natural que cruza varias jurisdicciones y tenemos que conseguir datos de 3, 4, 5 sitios diferentes? ¿Vamos a poder hacerlo gracias a los estándares o vamos a tener que luchar 5 veces en 5 jurisdicciones para conseguir los datos necesarios? Entonces, siempre tuvimos esta noción de que la IDE no era para almacenar datos, ha sido para servir usuarios y sistemas de información geográfica y conseguir esa capa, ese tema que nos falta en cualquier proyecto, para cualquier tipo de proyecto. Hablando de almacenes de geodatos, pues el objetivo no debe ser amontonar datos por si acaso. Aquí tenemos una imagen de uno de los varios almacenes de Amazon. Y mirando la inmensidad del almacén, pues uno puede pensar que Amazon tiene todos los objetos posibles en el mundo listos para vender. Pero por supuesto, no es así. Que tienen unas prioridades y tienen ciertos productos que son más comunes, más demandados en ciertos sitios fáciles de conseguir. Está todo optimizado para guardar lo que hace falta en el sitio adecuado y en el formato adecuado. Y no intentar pues, servir cualquier posible usuario en este mismo almacén. Es algo que aplica también para nuestro entorno de las IDEs. Según demanda real, según problemas reales, pensamos en cuáles son los datos más prioritarios frente a otros. Y para resolver problemas hoy y mañana. Esto nos ayuda a ser más ágil también. Las IDEs son muy laboriosos de crear, cuestan mucho tiempo montar y hay que actualizarlas constantemente. Si enfocamos en ciertos temas, en ciertos tipos de datos, en ciertos formatos más utilizados, más demandados, pues nos hace la vida más ágil y podemos responder más fácilmente a los usuarios. Han mencionado este tipo de grupo de sabios o think tank en que formo parte, que está patrocinado o está organizado por la organización IROGI. Aquí tenemos la dirección web que es irogi.org.
Y buscando en ese sitio web, pues ustedes pueden encontrar este trabajo publicado hablando de posibles visiones más allá de las ideas normales, digamos, o actuales. Y aquí hablamos del hecho, de la observación pues obvia, que la mayoría de las ideas son de estructura arriba abajo. Hay unos cuantos en el gobierno lanzando la idea, controlando la idea, financiando la idea, y luego hacia abajo hay otros tipos o clases de usuarios, pero es una organización bastante centralizada en la mayoría de los casos. Pensamos que ya siguiendo otras olas, otras tendencias en la tecnología, que vamos a llegar poco a poco a tener un ecosistema más heterogéneo. O sea, una idea con más participación de más tipos o clases de organismos. Entonces, que vamos a irnos pasando de un ecosistema más formal, aquí a la izquierda, a un ecosistema un poco más informal y más participativo, aquí a la derecha, donde tenemos ciudades trabajando con ministerios, trabajando con ONGs, trabajando con universidades, trabajando con empresas startup. Y para mí, mencionando las empresas startup, yo creo que es interesante siempre pensar si nuestra idea está sirviendo las necesidades de las empresas startup. En casi cualquier país estamos intentando fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, nuestra observación es que estas empresas no suelen acudir a la idea para conseguir sus datos. Suelen llegar a acuerdos comerciales, suelen recopilar sus propios datos, y creo que es interesante para nosotros plantear un poco esta pregunta: ¿por qué no acuden a la IDE? Quizás está hecho para otro tipo de gente, etcétera, pero ¿cómo podemos hacer que los datos de nuestra IDE lleguen con más facilidad? No es cuestión, creo, de coste, yo creo que es cuestión de facilidad y de accesibilidad. ¿Cómo podemos mejorar un poco la situación para ellos? Y cuando hablamos de ecosistemas, no es simplemente un término de marketing o un término pues vacío de la tecnología. Estamos realmente pensando en ecosistemas como ustedes piensan en ecosistemas naturales. Eso quiere decir que ciertos fenómenos, ciertas especies nacen, crecen, pues dominan o no, y también algunas ideas o algunos conceptos o algunos datos o algunas instituciones pues también igual que suben también bajan de importancia, y algunas ideas y algunos datos mueren también. Entonces una regeneración de ideas, de conceptos, de organizaciones nos parece más sano pensar en nuestras futuras ideas en este sentido, como algo más participativo. Y claro, IDEA tiene su mesa redonda. Entonces, claro, no es ninguna sorpresa para muchos de ustedes. Hay una mesa redonda, pues digamos, virtual, donde intervienen muchos organismos. Pero podemos preguntar o podemos criticar sanamente cualquier IDE y preguntar quién dirige, si realmente hay participación en la toma de decisiones entre los varios, quién patrocina la IDE y sus iniciativas, es un modelo de negocios, entre comillas, sostenible o se basa en subvenciones de arriba abajo, está realmente enfocado a los usuarios. Hay unas cuantas preguntas, y estas no son preguntas para IDEA necesariamente, para cualquier IDE a cualquier escala. ¿Cuál es el rol de la industria? Como he dicho antes, pues hay un mecanismo para que las pequeñas empresas puedan interactuar con los datos, pueden contribuir datos. A veces hay tensión, hemos visto por los años, pues a veces hay tensión entre pues, sector público y sector privado que, entre comillas, quiere ganar dinero. Pues hasta cierto punto queremos apoyar a las instituciones que quieren ganar dinero porque van a contratar gente y van a dar empleo. Entonces, a ver si este mecanismo está fluido, está pues como debe ser hoy en día, porque pensamos que la gente espera ese tipo de organización hoy en día. ¿Hay una buena intersección o no? ¿O podemos mejorar la intersección entre nuestros grupos geo
y otros grupos. Tenemos pues una conexión fluida con el resto del sector de IT, de las tecnologías de información, tenemos una comunicación fluida con el mundo de las imágenes satélite, del mundo de la percepción remota. Hay varios grupos que están, digamos, colindantes y a veces estamos un poco en nuestro área geo y no salimos con demasiada frecuencia para hablar con esos otros grupos. Otra conexión que ha sido mencionada ya en las introducciones esta mañana es que Naciones Unidas y su GGIM está ahora reorganizando un poco cómo atacamos este problema de la creación y el mantenimiento de IDs por todo el mundo. Y nuestro grupo de sabios, nuestro think tank, tenemos participación de gente de este UNGGIM. Entonces, esa gente tiene mucho interés y ahora nosotros también por el concepto de igualdad. O sea, hay algunos países, algunas regiones más ricas que están ya poniendo en marcha una rica IDE, pero ¿qué pasa con Burundi? ¿Y qué pasa con las zonas más pobres de Camboya y de otros sitios? ¿Cómo podemos hacer llegar las ideas, la formación, la tecnología para que todos puedan tener una idea mínima, sin tener que plantear pues, la gran idea que a veces es una especie de horizonte donde nunca llegamos, ¿no? Entonces, estamos trabajando con Naciones Unidas para hablar de maneras y tecnologías para saltar, para que ciertas regiones, países pueden saltar por todo el bagaje que tenemos en los últimos 25 años de tecnologías ya un poco anticuadas y cómo pueden ir directamente a aplicaciones más ligeras o tipos de datos más específicos. Entonces, esa es una parte de nuestra colaboración con Naciones Unidas. Pensamos que no es necesario intentar implementar todas las tecnologías en todos los sitios, que la gran idea, como sabemos, es un gran proyecto que tarda años y pues requiere mucha gente y mucho presupuesto. Si no está funcionando 100% en Estados Unidos o en otros países, ¿cómo va a funcionar en estos países pobres? Sin embargo, hay soluciones parciales, empezando con soluciones mínimas. Entonces, un país que no tiene nada, en lugar de pensar y planificar durante años y años y años y nunca llegar a tener la gran idea, pues ya pueden acceder a imágenes satélite de su país, seguramente. Ya hay muchas fuentes de imágenes satélite y hay muchas posibilidades para subvencionar su compra y su uso. OpenStreetMap, por ejemplo, no es perfecto de ninguna manera, pero es una capa, digamos, nacional que es suficiente para empezar a tomar decisiones con datos geográficos en muchos casos. Son simplemente dos ejemplos, pero pensamos que ir un poco progresivamente puede ser interesante para muchas regiones. ¿Qué está haciendo Esri en este concepto? Esri también soporta la IDE grande, o sea, la IDE de siempre, pues con catálogos y con metadatos y con todo lo que quiere una institución para la IDE tradicional, pero más común hoy en día es que las instituciones no quieren todo, quieren partes y quieren aplicaciones en la web que sean más ágiles, más enfocados y más amenas al público. Entonces están utilizando ArcGIS Hub para crear sitios, hubs, pues unos sitios que permiten unir gobierno, ciudadanos, ONGs, pues varios participantes en un sitio agrupando datos geográficos, historias, medios sociales, redes sociales, y es una nueva manera de atacar un poco el problema. Entonces aquí tenemos un pequeño conjunto de aplicaciones. Pensamos que ese es un poco poner los geodatos en acción. En lugar de tenerlos en el almacén, pues pensar en unas 3, 4, 8 iniciativas y ponerlas en marcha con los geodatos necesarios. Y esto determina entonces cuáles son los geodatos que son realmente necesarios y deseados. Ese es un ejemplo y hay muchos ejemplos que ustedes pueden ver luego en la web de la isla de Palma, que como sabemos, pues tuvo una erupción volcánica hace poco. Pues
pusieron en marcha un hub especial para atender a la gente, ciudadanos, gobierno, pues gente de rescate alrededor de este evento. Entonces ha sido una especie de mini ID creado pues sobre la marcha para un evento fácil de usar y comprender, etcétera, y alimentado por solo los geodatos necesarios, sin pensar en actualizar datos que no iban a utilizar. Entonces, pues, ejemplo de lo que tienen en este hub. No solo los mapas, sino pues lo que quiere la gente ahora son los dashboards, cuadros de mando. Pues quieren ver datos en semi-tiempo real, cuáles son en este caso los cultivos afectados y cuántas hectáreas y dónde, etcétera. Aquí tenemos una especie de diagrama de barras donde puedo ir seleccionando un municipio y me dice municipio, cultivo, hectáreas afectadas. O sea, hay unos cuantos gráficos posibles para contar lo que queremos contar y para hacer llegar la información a la gente. Por supuesto, conexiones con redes sociales para que tenemos esta conversación con el público. Y pues, por supuesto, pues visor de mapas de varios tipos. Han volado con drones toda su zona de la erupción y tienen fabulosos modelos en 3D. Pues todo tipo de datos acerca de este evento están accesibles aquí dentro de este hub. Entonces es una visión que ahora es bastante común y popular en nuestro mundo. Cambiando de tercio, pensamos que es interesante para nuestro mundo de las IDES un hecho reciente, que el mundo científico en el año 2016, hace algunos años ya, publicaron un artículo bastante influencial que se llama los Fair Data Principles, los principios de datos, y FAIR es un acrónimo. FAIR también, por supuesto, es justo, hablando de justicia, pero significa findable, accessible, interoperable y reusable. Esa es una página web, gofair.org, que explica en términos mucho más populares y más comunes, en lugar de tener que leer el artículo científico. Entonces, es interesante que el mundo científico reconoce la falta de interoperabilidad entre los datos científicos y están creando un poco las normas acerca de cómo hay que publicar datos científicos y cómo hay que hacerlos findable, o sea, tiene que tener sus metadatos para que sea fácil encontrar los datos. Y están hablando del tema de persistencia, fijando DOIs o identificadores únicos y persistentes a sus datos. Eso es algo interesante. Tenemos nuestros metadatos, pero tenemos metadatos vivos. Puedo acceder a metadatos de hace una década o de hace 5 años. Con el concepto de DOI, esos datos científicos tienen persistencia. Siempre están accesibles a través de este tipo de mecanismo. Están accesibles porque están publicados como servicios. No es simplemente un repositorio guardado en algún sitio escondido. Está publicado abiertamente y accesible no solo por humanos, sino por máquinas, o sea, por programas. Eso es importante. Son interoperables estos datos porque cumplen con estándares y normas y tenemos nuestra familia de estándares y normas, o sea, perfecto. Y reutilizable en el sentido que vienen con los datos las licencias y reglas de uso y que son reglas y licencias claras y fáciles de entender. Lo que no hay que confundir es esta iniciativa frente a la iniciativa más amplia que es de datos abiertos. Los principios de Fair Data no exigen necesariamente que sean datos abiertos, pero lo que sí exigen es que está todo documentado y todo fácil de acceder, pues leyendo los metadatos y siguiendo los pasos necesarios. O sea, parece ser que los metadatos ya vuelven y van a tener otra vida que es interesante para nuestro mundo. Mañana van a tener una presentación monográfica de Joana, de OGC, entonces no voy a ir en mucho detalle, pero si ustedes visitan ahora en la página principal de OGC, vamos a ver aquí en esa zona azul
que la organización ha dado una pequeña gira y ahora habla abiertamente de que sea un grupo, una agrupación de más de 500 empresas, gobiernos, grupos de investigación, universidades, etcétera, con el deseo para publicar datos de localización que sean fair, findable, accessible, interoperable y reusable. O sea, OGC ha cogido este concepto como su nuevo lema y su nueva dirección. Nos parece muy interesante y nos parece un buen ejemplo del ecosistema que estamos hablando, porque OGC ya tiene esta buena mezcla de participantes de varios foros y varios mundos. Y trabajan realmente codo a codo. O sea, no es necesariamente el caso que dominen los gobiernos sobre los negocios o los negocios sobre los ONGs. Realmente están trabajando codo a codo y persona a persona y llegan a acuerdos con bastante facilidad de esta manera. Entonces es interesante ver cómo está evolucionando esto en OGC. Pues nada, algunas ideas. Entonces, las ideas han cambiado ya nuestro paisaje en cuanto al acceso de geodatos. Ya tenemos mucho más geodatos abiertos y disponibles, que es fenomenal. Pero hay un pero. Las tecnologías han evolucionado. Sería extraño continuar muchos años más con las mismas tecnologías de los años 2000. Entonces, estamos buscando nuevas maneras de crear servicios más ágiles y más customizables para ciertos públicos. La sociedad está esperando, pensamos, nuevos tipos de interacción y servicio, y hay muchas opciones ahí disponibles. Hay más y más diversos participantes, como sabemos. Hay gente que está creando y publicando sus propios geodatos, el tema de crowdsourcing, hay muchas bases de datos públicos que están de gran uso, tipo OpenStreetMap y otros. Hay oportunidades para implementar parcialmente y de manera más ágil las IDEs o su nueva generación. Y que nos parece interesante los movimientos de datos abiertos y el movimiento más reciente de Fair Data, que también son olas, hablando de olas, son otras olas para empujarnos y para ayudarnos a avanzar. Con esto, pues muchas gracias y espero que hayan algunas preguntas o comentarios, críticas, etc. Gracias. Sí, Michael. Tenemos dos preguntas para ti. Uno de los grandes desafíos de las IDE es el uso masivo. Fuera del mundo geo, es difícil que un usuario común utilice servicios como un catálogo de metadatos o visores. ¿Podría brindar algunos ejemplos de casos de éxito donde la IDE sea aprovechada más allá de su uso tradicional? Buena pregunta. Y relacionada, debo contar una pequeña historia. Cuando empezamos con la iniciativa Inspire en los años 2002-2003, hablando de metadatos, estuve trabajando en el grupo de metadatos en este proyecto. Algunos preguntaban al principio de este proyecto, es el año 2002, 2003, ¿por qué no estamos buscando y encontrando nuestros geodatos en Google? ¿Por qué no puede ser posible? Es curioso que han pasado 20 años y todavía estamos encontrando algo más por Google, pero todavía no. Entonces, pues falta algo de conexión entre este mundo masivo y nuestro mundo de datos particulares geográficos. Casos donde hay más uso masivo. En España, la capa o digamos la base de datos catastral ha tenido un gran éxito. La agencia catastral ha sido siempre participante principal en la IDE española y cuando lanzaron servicios para acceder a los datos catastrales, y por supuesto, no con todos los datos personales, pero con los datos que podían publicar, entraron las pequeñas empresas y los proyectos de varios tipos para reutilizar este servicio. O sea, no tomarlo tal cual, sino utilizar el servicio para montar sus propios sistemas. Y encima de la capa de catastro, y en España tenemos dos catastros, rural aparte de urbano, ahora hay un sinfín de aplicaciones donde la gente en el campo puede saber algo de su vecino, algo de un terreno que quiere adquirir, etcétera, a través de fácil acceso a los datos catastrales rurales en este caso.
o por razones inmobiliarias, que queremos comprar una finca o pues una parcela o algo así en una ciudad. Tenemos muy fácil accesibilidad a estas capas catastrales que están realmente proporcionando la IDE, pero la gente no va a la IDE, la gente va a estos servicios secundarios y no saben qué es la IDE, que es este pequeño motor diésel que siempre está sirviendo los datos. Entonces es un buen ejemplo de uso masivo, pero de forma indirecta. Yo creo que es así que es lo que quiere la gente, es trabajar con una aplicación, no trabajar con la IDE directamente. Una última pregunta, Michael. La implementación de una IDE requiere que se cumplan estándares y protocolos. ¿En qué forma recomienda abordarlos para evitar que tales estándares se conviertan en una limitación para el crecimiento o evolución de una IDE? Sí, también buena pregunta. Como promedio la gente que hay tantos estándares que hay un estándar para cada uno, ¿no? Entonces, pues quizás demasiados en algunos casos. Pues una respuesta es que es como cualquier comunidad en que los estándares que son más útiles van a estar más utilizados. Entonces, pues hay unos casos dentro del mundo de OGC o de ISO, por ejemplo. Los estándares más utilizados son los que son más útiles, más fáciles de manejar, de trabajar con ellos. Yo no estoy a favor de mandar demasiado que la gente tiene que utilizar cierto estándar o otro estándar. Yo creo que en muchos casos lo que digo, pues son evidentes lo que son los estándares más útiles y los que no. Entonces, insisto, estamos utilizando 3, 4, 5 estándares más comunes dentro del mundo de IDEs. Deberemos migrar un poco a otros estándares que son más amplios en la web, tal vez. Y OGC ha trabajado con el World Wide Web Consortium y con otras instituciones para expandir un poco nuestro mundo hacia el resto de la web. Entonces han hecho un poco en esa dirección. Cometemos el mismo error, en mi opinión, de siempre volver a nuestro pequeño mundo en lugar de abrir, lo que dicen, abrir la tienda de circo para ver el mundo exterior y trabajar con otros grupos más amplios. Entonces, el mundo de las imágenes satélite, por ejemplo, está creciendo bastante más rápido que nuestro mundo cartográfico. Entonces, estamos ahora frente a grandes posibilidades de colaborar con ellos y pues volviendo a la metáfora del aula, su aula es más grande, pues a ver si tenemos la posibilidad de unirnos con ellos y hacer más cosas con más gente. Muchísimas gracias, Michael, por tu exposición y por acompañarnos desde Estados Unidos. Fuerte aplauso. Un placer.